Amados hermanos, paz a vosotros. Ocupen sus lugares, mis hermanos. Bien, pues vamos a dar continuidad, hermanos, a los estudios, a estas lecciones que tenemos agendadas en este cuaderno de lecciones sabáticas. Aún no terminamos este trimestre, hermanos, que hace referencia a la violencia. Y en particular, de acuerdo al título que tenemos, es que la violencia no es bíblica. Si bien hemos estudiado que la Biblia sí habla de violencia, ¿verdad? Pero hemos aprendido en los diferentes objetivos que la violencia pues no es dada, hermanos, a nosotros para soluciones, para la atención, y pues que en muchos escenarios hemos descubierto que pues tampoco ha sido ordenado por nuestro Dios. Y la lección de hoy, bueno, pues nos habla precisamente de lo mismo. Hemos tratado temas, hermanos, que han sido difíciles, ¿verdad? Han sido complejos. Algunos de ellos pienso que son temas, tratando estos temas de la violencia, que los vivimos, que los experimentamos, ¿no es así? ¿O algunos de nosotros cree que esté exento a estas violencias, tanto que lo hayamos recibido como que lo hayamos hecho? Y seguramente lo hemos hecho porque así se nos enseñó, así lo aprendimos, y en otras ocasiones porque pues finalmente es lo que pues tenemos a nuestro alcance, o también puede ser, ¿verdad? Porque pues es lo que queremos utilizar o ha sido utilizado con nosotros. Y el tema de hoy es un tema pues también complejo, también complicado el tema que vamos a tener el día de hoy, que pienso yo que son temas que pareciera o pues sí, no son muy frecuentes, no son temas que de manera general se puedan dar en nuestra sociedad, han ido incrementando definitivamente, y tampoco en la iglesia, aunque también hay casos, hay situaciones que se han presentado, no estamos exentos, por supuesto, a que todo esto suceda. Y nos referimos a la violencia hacia uno mismo, la violencia que se inflige ¿a quién? Pues uno mismo, ¿verdad? Entonces, si vivimos en un entorno donde la violencia ha sido pues un modelo, pues entonces yo mismo no estoy exento de que yo mismo sea víctima, ¿verdad?, de esta violencia. Y el cuaderno pues nos da un enfoque o nos va a llevar a una situación pues difícil y final, que es el suicidio, derivado de esta violencia hacia uno mismo. Bien, tenemos un objetivo, hermanos, que dice así: comprender que la violencia autoinfligida es un acto que atenta contra los mandatos del Eterno y que además esta puede dejar marcada a la familia de una manera negativa. Bueno, pues esta autoviolencia, vamos a decirlo así, nos hace mención del objetivo prácticamente de 2 puntos. Hay más, ¿verdad? Hay más situaciones, hay una afectación definitivamente hacia el individuo personal, porque prácticamente está atentando contra su vida, pero también se nos hace ver en el objetivo que estos actos van en contra ¿de quién? De los mandamientos del Eterno, entendiendo, como lo mencionamos, el propósito de la lección, de este cuaderno, que es que la violencia no es bíblica. Y también hay una consecuencia, ¿verdad?, que a veces puede ser que las personas que sufren o que viven esa situación lo saben o no, que es la afectación a terceros, ¿verdad?, que también la familia puede quedar pues marcada, dice de manera negativa. Tenemos una lectura bíblica, hay casos, hay escenarios, hermanos, en la Biblia sobre personajes que hayan cometido suicidio. ¿Hay muy pocos o son muchos? Son pocos, ¿verdad? Son pocos las situaciones. ¿Son personajes que tenían conocimiento de la palabra de Dios o son personas completamente ajenas? Tenían conocimiento, ¿verdad? Eran personas que tenían conocimiento, eran personajes importantes, por supuesto, ¿verdad? Entonces, fíjense cómo esto nos puede dar un indicativo de esta situación, de a veces de responsabilidades, a veces de compromisos que uno tiene. Y vamos a leer la lectura de la Biblia de un personaje que pues tenía una responsabilidad altísima, ¿verdad? Esta está en el primer libro de Samuel, capítulo 31, del versículo 3 al 5, y me gustaría que solamente uno de nuestros hermanos dé lectura a esta parte y prestemos atención. Así que voy a invitar a mi hermano José Luis, si puede él apoyarnos, que es él el que dé lectura. Todos vamos a prestar atención, hermanos. Vamos a escuchar a nuestro hermano José Luis, que nos apoye con la lectura del primer libro de Samuel, capítulo 31, del versículo 3 al versículo 5. Vamos a ponernos todos de pie. Todos nos ponemos de pie, hermanos. Solamente nuestro hermano José Luis da la lectura. Nosotros vamos a seguir la lectura en nuestras escrituras, o bien nuestros hermanos nos apoyan también en las pantallas. Escuchemos atentamente, hermanos, la lectura.
Y agravóse la batalla sobre Saúl, y le alcanzaron los flecheros, y tuvo gran temor de los flecheros. Entonces Saúl dijo a su escudero: saca tu espada y pásame con ella, porque no vengan estos incircuncisos y me pasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl la espada y echóse sobre ella. Y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Amén. Amén. Gracias, hermano José Luis. Ocupamos nuevamente los lugares, hermanos. Bueno, pues ya prestamos atención a esta situación. ¿Quién era Saúl? Era el rey. ¿En qué situación se encuentra, hermanos? Se encuentra en una batalla, se encuentra en la guerra. Esta no es una situación que nos afrontemos hoy en día, ¿verdad? Bueno, de una manera frecuente no lo es, no estamos exentos. Pero estaba en una batalla, entendamos que era un escenario y una situación muy complicada. No creo que Saúl haya tenido pensamientos, ¿verdad?, durante su existencia, pero aquí, de acuerdo a lo que yo nuestro hermano, ¿cómo se sentía Saúl? Desesperado, ¿verdad? Dice que ya se sentía como acorralado. Y Saúl estaba pensando en qué cosa, en lo que iba a suceder, ¿no? Esto lo hace tomar una decisión. ¿Qué decisión? Pues quitarse la vida. El que otros, fíjense, en lugar de los enemigos, a alguien más, pues le quitara la vida. Esa decisión, ¿quién la está tomando? Pues la toma él, hermanos, por verse en una situación difícil, una situación en la que podemos decir, para él, ya no hay qué, ya no hay salida. Y también este pensamiento, de hecho este pensamiento sí existe hoy en día, ¿verdad? Cuando sabemos que ya estamos prontos a la muerte, porque hoy en día la medicina ya puede prevenir o puede avisarnos que estamos cercanos a la muerte, se le puede a alguien decir, oiga, usted va a morir en 3 meses. ¿Se puede hacer eso? ¿Ocurre esto? Entonces es alguien que ya sabe que va a morir. Y puede tomar una decisión, ¿no? De decir, bueno, pues si es así, pues mejor me adelanto, ¿no? ¿Para qué esperarnos a esta situación? Y hay quienes hasta ponen en orden sus cosas y se quitan la vida. Saúl, bueno, no tuvo tiempo de hacer esto. Simplemente ve la situación y toma la decisión de quitarse la vida. Hay discusiones, ¿verdad?, sobre si fue él, sobre si alguien más lo hizo, pero finalmente ya el pensamiento estuvo en su mente por la desesperación. Tenemos un versículo para memorizar que nos va a decir cosas pues completamente diferentes, ¿verdad? Que ¿a quién le pertenecen, hermanos? ¿A quién le pertenece la vida según el versículo de memoria? ¿A quién le pertenece la muerte? ¿A quién le pertenece el momento de decidir la vida y la muerte entre los hombres? Eso dice el versículo para memorizar. Aquí, mis hermanos, si alguien lo trae preparado, esta cita del primer libro de Samuel, capítulo 2:6, seguimos la secuencia como lo hemos venido realizando. Sus hermanos de mi lado derecho, si lo tienen, les invito a que se pongan de pie y pues ya nuestro hermano se acerca con el micrófono para que digamos nuestro versículo para memorizar. Adelante, hermanas. Jehová mata y él da vida. Él hace descender al sepulcro y hace subir. Primera de Samuel 2:6. Amén. Amén. Jehová mata y él da vida. Hace descender al sepulcro y hace subir. Primera de Samuel 2:6. Amén. Amén. Jehová mata y él da vida. Hace descender al sepulcro y hace subir. Primera de Samuel 1:6. Amén. 2:6, amén. perdón. Sí, gracias. Amén. Jehová mata y él da vida. Él hace descender al sepulcro y hace subir. Primer libro de Samuel 2:6. Amén. Amén. Jehová mata y da vida. Él hace descender al sepulcro y hace subir. Primera de Samuel 2:6. Amén. Amén. Jehová mata y él da vida. Él hace descender al sepulcro y hace subir. Primer libro de Samuel 2:6. Amén. Amén. Jehová mata y él da vida. Él hace descender al sepulcro y hace subir. Primera de Samuel 2:6. Amén. Amén. Jehová mata y él da vida, y él hace descender al sepulcro
y hace subir. Primera de Samuel 2:6. Amén. Amén. Jehová mata y Él da vida. Él hace descender al sepulcro y hace subir. Primera de Samuel 2:6. Amén. Amén. De la parte de abajo, hermanos, falta alguno de sus hermanos dar su versículo. ¿No? Bueno, en la parte de arriba ya se dirige nuestro hermano para que quienes también vayan a dar la cita, hermanos, se pongan de pie en la parte alta. Y ahorita que llegue nuestro hermano con el micrófono, pues demos también este versículo para memorizar. Jehová mata y Él da vida. Él hace descender al sepulcro y hace subir. Primera de Samuel 2:6. Amén. Amén. Jehová mata y Él da vida. Él hace descender al sepulcro y hace subir. Primera de Samuel 2:6. Amén. Amén. Jehová mata y Él da vida. Él hace descender al sepulcro y hace subir. Primera de Samuel 2:6. Amén. Amén. Jehová mata y Él da vida. Él hace descender al sepulcro y hace subir. Primera de Samuel 2:6. Amén. Amén. Jehová mata y Él da vida. Él hace descender al sepulcro y hace subir. Primer libro de Samuel 2:6. Amén. Amén. Jehová mata y Él da vida. Él hace descender al sepulcro y hace subir. Primera de Samuel 2:6. Amén. Jehová mata y Él da vida. Hace descender al sepulcro y hace subir. Primera de Samuel 2:6. Amén. Amén. Jehová mata y Él da vida, y Él hace descender del sepulcro y hace subir. Primer libro de Samuel 2:6. Amén. Jehová mata y Él da vida, y Él hace descender al sepulcro y hace subir. Primer libro de Samuel 2:6. Amén. Amén. Jehová mata y Él da vida, y hace descender al sepulcro y hace subir. Primera de Samuel 2:6. Amén. Amén. Jehová mata y Él da vida. Él hace descender al sepulcro y hace subir. Primera de Samuel 2:6. Amén. Amén. Jehová mata y Él da vida. Él hace descender al sepulcro y hace subir. Primera de Samuel 2:6. Amén. Amén. Jehová mata y Él da vida. Él hace descender al sepulcro y hace subir. Primer libro de Samuel 2:6. Amén. Amén. Ya, muy bien. Gracias, hermano. Parece que ya somos todos. Bueno, es un versículo pequeño, hermanos, pero que nos está dando, como ya lo mencionábamos, atributos que pertenecen ¿a quién? A nuestro Dios. ¿En él qué está depositado? La vida, dar la vida, también tomar decisiones en la muerte. Y hay un tercer concepto, que no sé si lo aprecian, hermanos, que también viene en el texto. ¿Cuál es? ¿Cuál? La resurrección, no sé si por ahí lo han dicho, pero algunos se cansan de escuchar, pero es dar la vida, es el morir, pero también es regresar de la muerte a vida, que esto lo resumimos en la resurrección, ¿verdad? Entonces, imagínense el poder de Dios, la capacidad que tiene nuestro Señor Todopoderoso, no nada más de concebir que se dé la vida, de determinar también los días, la muerte, pero aún más importante, y menciono más importante porque los que estamos vivos sabemos que hemos de morir, ¿verdad? Pero también tenemos esa esperanza de que este Dios Todopoderoso, ¿qué cosa? Nos levante ¿de dónde? De los muertos, hermanos. Esto es importante. Hay una parte que quiero destinarle un poquito de tiempo a la lección, es sobre acciones, es sobre con qué vamos a contribuir como iglesia, como miembros, como cristianos, en que este tipo de situaciones no se den, hablo del suicidio, hablo de la violencia hacia uno mismo, o que disminuyan, que prácticamente pues logramos que en alguna persona que lleguemos a conocer esto no exista. Necesitamos elementos.
y habrá que determinar si este concepto de la resurrección pues pueda servir, ¿no? Sobre que pues el que toma decisiones en nosotros, ¿quién es? Dios. Y no solamente para morir, sino también ¿para qué? Para levantarnos de los muertos. Esto es algo que debe de darle a alguien fortaleza, ¿no? Esperanza. Lo retomamos más tarde, solamente es necesario que tomemos detalle también a la lección, que nos da conceptos, ideas importantes. Vamos a empezar con el primer párrafo, lo voy a leer yo. Si alguien quiere participar con las siguientes lecturas, lo podemos hacer, pero quiero considerar, hermanos, la lectura del primer párrafo. Dice así el primero: de acuerdo a algunos expertos, el ser humano cuenta con dos pulsiones fundamentales, el placer y el displacer. La de la vida, eros, y la de la muerte, thanatos. La palabra de nuestro Dios deja ver algo muy parecido. De acuerdo a Deuteronomio 30:15 dice: mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida, el bien, la muerte y el mal. De acuerdo con esto, se puede apreciar que tanto uno como otro permite al ser humano hallar un equilibrio necesario para la vida, pues ello nos permite nutrir de manera positiva nuestro comportamiento. Bueno, pues de acuerdo a este párrafo, utiliza conceptos humanos, conceptos en particular hablando de temas de psicoanálisis, tiene que ver con estudios del pensamiento humano, y bueno, pues menciona acerca de dos pulsos, pulsiones que se puede entender de manera más simple como impulso psíquico, que tiene que ver con el satisfacer una tensión interna, algo que hay dentro de nosotros. No es muy técnico, pero al final son cosas que experimentamos. Y habla de dos, ¿verdad? Habla de dos partes, algo que tiene que ver con el placer, que es el de sentirnos bien, el de hacer cosas que disfrutamos, pero también hay una parte, ¿verdad?, que tiene que ver con la parte contraria, que es el displacer, el no sentirlo. Habla de un equilibrio, habla de que en el hombre, sobre todo este versículo de Deuteronomio 30:15, pues hay decisiones, ¿no? El hombre tiene esta capacidad de tomar decisiones en su vida, desde luego que también en base a su entorno, en base a lo que vive, en base a lo que experimenta, pues puede que también tome decisiones que sean para su beneficio personal, algo que lo ayuden, o por el contrario, algo que pues no quiera o que también rechace de sí mismo, que es lo que los demás párrafos nos van a hacer ver y nos va a conectar con esta idea de la violencia, ¿verdad? Muy bien, pues vamos a continuar, hermanos. Tenemos el siguiente párrafo, vamos a ir avanzando porque hay conceptos, creo yo, que son importantes, les decía, sobre todo en cuanto a decisiones. Mi hermana, si nos ayuda entonces primero con la lectura, ¿sí? Si es tan amable, con el siguiente párrafo. También vi a mi hermano que levantó la mano, entonces mi hermana, apóyenos por favor con el siguiente párrafo, si es tan amable. Párrafo número 2. Algo importante de resaltar es que en la pulsión de muerte, thanatos, entre otras cosas, se encuentran los actos violentos que están arraigados al ser humano y que cuando estos no cuentan con un correcto equilibrio, tenderán a expresarse, ya sea proyectándose o dirigiéndolos a los demás o introyectándose o dirigiéndose hacia uno mismo. Es evidente que en ninguno de estos casos antes mencionados Dios permite dichos sucesos, porque toda la ley encuesta, sola palabra se cumple, que yo diría que es toda, ¿no? Se dice sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo, porque ninguno aborreció jamás a su propia carne, antes la sustenta y regala, como también Cristo a la iglesia. Amén. Gracias, hermano. Gracias, hermana. Mi hermano, no sé si quería leer o hacer un comentario. Adelante, hermano, si nos apoya mi hermano para que nos ayude y sobre esto que estamos leyendo. Miren ustedes, hermanos, en cuanto al texto, a la lección de hoy, es la violencia hacia uno mismo, expresada a través del suicidio. En la Asociación Mexicana de Prevención del Suicidio, nosotros abordamos que este tema es muy difícil de empezar a tratar, porque es un tabú, sigue siendo un tabú para todos los seres humanos. Es un tabú porque no es muy bonito decir: ahí va la esposa del que se mató, mira, ese es el papá del muchacho que se colgó.
y entonces empieza a haber una cerrazón en cuanto a eso. Nosotros que nos encargamos del estudio del suicidio y de la muerte, hemos llegado a la conclusión, ¿verdad?, que esta es una enfermedad. El suicida no es un pecador, el suicida no es un valiente, el suicida no es un loco, el suicida es un enfermo, al cual la sociedad mata. Dice una frase en suicidología, dice, al suicida no lo matan, no se mata, lo matan, ¿verdad? ¿Quiénes? Muchos factores, hermanos. A pesar de ello, el suicidio es una realidad humana que ha existido desde que hay vida en el planeta. La Biblia, en el Antiguo Testamento, menciona varios casos de suicidio, como Achitofel, personaje que tiene un gran parecido a Judas, Abimelech, Saúl y su escudero, Rasías, Samsón, son algunos casos de suicidio, pero curiosamente no los condena. Las diferentes sociedades y las diferentes culturas tienen su misma práctica de suicidio. Por ejemplo, en la India se suicidaban por la muerte de uno de los maestros del hinduismo y 500 de sus alumnos se suicidaron porque quemaron sus libros. En la antigua Grecia era permitido que los soldados heridos de guerra obtuvieran su sanación a través de la muerte. Pero ¿qué lleva al hombre a buscar su propia muerte? ¿Qué lo mueve? En México tenemos un lugar en donde se adoraba a la reina o diosa del suicidio, que era Ixtab, es en Yucatán, con los mayas, y hasta la fecha Yucatán tiene un alto índice de suicidio. En Japón, ¿verdad?, los que se hacían el harakiri, ¿verdad?, también era parte de su cultura. Entonces, es extraño, ¿qué es lo que lleva al hombre realmente a buscar su propia muerte? Es un misterio. Ahora nosotros sabemos que existen componentes sociales, fisiológicos. ¿Por qué? Porque este mundo está convulso a través del estado de la depresión que ejerce todo esto y que ahorita más adelante lo va a mencionar la escuela. Entonces, las iglesias, la Iglesia Católica, el judaísmo, el hinduismo, ¿qué dicen acerca del suicidio? Todo mundo lo condena. En el judaísmo está prohibido. Inclusive cuando hay el sepelio, es enterrado cerca de la barda, más de 4 metros de los donde están, y no se hacen los signos de romperse, rasgarse las vestiduras, porque es un pecado, ¿verdad? En el cristianismo hay algunas fes cristianas que también lo soslayan, pero la única, y aquí sí debo respetar mucho lo que dicen, la única que ha aceptado al suicidio como una enfermedad es la Iglesia Católica a través del Concilio Vaticano II, que se pusieron a estudiar realmente qué es lo que está pasando con la mente humana, y entonces en uno de sus artículos declaran que no en todos los casos debe ser calificado como pecado, sino tenemos que ir más allá de todo esto, porque aquí encierra un problema muy grave. Sí. Y yo pregunto, ¿qué piensa la Iglesia de Dios? ¿Qué solución le va a dar? ¿Verdad? Porque el hombre no tan solo es religioso, es decir, espiritual, también tiene otros conceptos y es lo que tenemos que llegar a hacer. Ahora, algún tiempo yo le propuse a los hermanos de la administración que entrara a este tema dentro del aparato de formación de los predicadores, porque existen otros tipos de suicidios en su clasificación, que son los suicidios espirituales que también existen. Sí, muchas gracias, hermano. Pues finalmente lo que estamos escuchando es lo que el cuadro nos menciona, es una situación que enfrenta a todos los hombres, todas las culturas, definitivamente. El cuaderno nos enfoca sobre todo al tema que tiene que ver con la violencia, y algo que creo que es importante que menciona el hermano, y también es el propósito que quiero que lleguemos en la lección, es sobre qué estamos haciendo. O sea, como sociedad y como iglesia, como cristianos, ¿qué nos corresponde hacer? Esto es un tema a lo mejor tabú en otros lugares, pero también hay que entender que es un tema muy personal. O sea, nadie anda por ahí gritando que se va a suicidar. ¿Por qué razón no lo hacen? Pues porque no quiere que
pues le quiten la intención, ¿no?, de hacerlo seguramente. Pero habrá comportamientos, habrá cosas que tendremos que estar atentos, por lo cual el tema se convierte en viable. ¿Sí? Insisto, no es algo que sea muy frecuente, porque tampoco es una situación que se presente, pero el cuaderno lo está poniendo. Y a lo mejor tendremos que abordar la parte principal sobre la violencia en nosotros, sobre ciertos temas que vienen a continuación que también tenemos que analizar, pero creo definitivamente que tenemos que llegar a algo, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Cómo podemos nosotros contribuir? Ya se escuchó que seguramente hay contribuciones por parte del Estado, por parte de otras sociedades. ¿Y la Iglesia de Dios? ¿Y el cristiano? ¿Yo? ¿Cómo puedo hacerlo? Ayer platicaba con alguien con respecto a las personas ven en nosotros algo diferente o no. Yo no sé si a muchos de nosotros se nos ha acercado a alguien porque nos ven cualidades diferentes, ¿no? Ay, tú como que se ve que eres diferente, mira, te encargo a mi hijo, te dejo mi bolsa, oye, tengo una duda, como que en ti se ve algo distinto. Entonces, son elementos que hay que prestar atención para poder llegar a esta parte. Vamos a continuar. Mi hermana, le voy a pedir que, si no, me imagino que es un comentario que quiere hacer, también mi hermana, ya tenemos 2 participaciones, necesitamos ir avanzando, entonces apóyenos por favor con la lectura de los siguientes 2 párrafos que van ligados y pues tiene el comentario adelante. Cuando una persona es abusada y o violentada en la infancia, esta experiencia traumática le dejará frustración, enojo, resentimientos, tristezas, depresión, ansiedad, en fin. Como se apreció en Deuteronomio 30:15, le dejará mucho mal y solo tendrá 2 opciones: sacar ese mal dirigiéndolo hacia los demás, proyectándolo, o dirigirlo hacia sí mismo, introyectándolo. En el primer caso, hemos observado que cuando el mal se canaliza a los demás, la persona se convierte en victimario, un agresor o un abusador. En el segundo caso, cuando se canaliza hacia sí mismo, la persona se vuelve una víctima. Existen muchos comportamientos autodestructivos que manifiestan lo expresado en el párrafo anterior. Por ejemplo, el consumo de sustancias, alcohol y drogas, arañarse, cortarse, quemarse, golpearse, entre otros. Estos comportamientos afectan de manera terrible al cuerpo, la mente y el entorno social, la familia de quien los padece. Y nuestro Dios exige que cuidemos todos y cada uno de estos componentes del ser. Y el Dios de paz os santifique en todo, para que vuestro espíritu, alma y cuerpo sea guardado entero sin reprensión para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Tesalonicenses 5:23. Amén. Amén. Yo quería abonar a lo que comentaba nuestro hermano Israel, con quien estoy completamente de acuerdo. Estas pulsiones de la vida y la muerte que se comentan en este primer párrafo se encuentran en todos los seres humanos. No creo que sea muy conveniente lo que dice en el siguiente párrafo de que Dios no permite dichos sucesos, porque entonces nos preguntamos, ¿por qué ha permitido que el ser humano tenga la pulsión de la vida y la pulsión de la muerte si no los permite? Y ahí viene una lucha del sujeto que debe vencer a lo largo de su vida, vencer la pulsión de muerte en pro de la pulsión de la vida. Y esto solo lo va a lograr a partir de la socialización. Por eso si representamos a un ser humano que no ha estado en sociedad, que ha vivido solo, no sé, en una selva, bueno, seguramente vamos a encontrar lo que nosotros entenderíamos como violencia. Claro, porque no ha socializado, no ha conocido a un grupo de personas que le enseñen a vencer esta pulsión de muerte, a vencer muchas veces el narciso, que es la idea de creer que todo, o bueno, que yo estoy por encima de los demás, o que todos deben atenderme a mí. Entonces, poco a poco, desde que nace el ser humano y a partir de sus relaciones familiares, va a ir venciendo esta lucha entre la vida y la muerte. Sí. ¿Qué pasa cuando hay un suicidio? Empiezan a haber problemas de socialización, que muchas veces los grupos en los que pertenece el individuo o el sujeto no nos damos cuenta. La familia, la escuela, la iglesia. Empiezan a haber problemas en los que el sujeto empieza a aislarse, empieza a dejar de ser lo que llamamos hoy en día funcional. Es decir, ya sus amistades se pierden, su trabajo muchas veces lo pierden, dejan de comer, dejan de disfrutar lo que disfrutaban. Si antes a la persona le gustaba ir a tocar un instrumento, de pronto deja de ir, ¿no? Deja de ir a jugar fútbol, deja de hacer lo que le gustaba. Y lo importante
que comentábamos de los grupos Sí. a los que pertenecemos, es que no nos damos cuenta, Ujú. pero a veces es muy claro. Sí. Decimos, a veces una persona comete suicidio y la gente alrededor de él dice, no sabíamos, Sí. nunca nos hubiéramos imaginado, pero es que no lo escuchamos. Ujú. Simplemente alguien que llega y dice, ayer no comí nada, yo tampoco. Es un foco de atención. Sí. Ayer no pagué mis cuentas del banco. ¿Por qué te falta dinero? ¿Qué sucede? ¿Por qué no estás, Ujú. es una mala palabra, pero funcionando en la sociedad? ¿Por qué no estás haciendo lo que los demás hacemos? Sí. ¿No? Y no necesita decirnos me quiero matar. Simplemente con que nos diga, llevo 3 días sin sentir agrado por hacer lo que me gusta, Ujú. ¿no? Entonces, conforme la persona que está por suicidarse se va alejando de la sociedad, empiezan a presentarse estas pulsiones de muerte y que llegan a ya tener manifestaciones muy graves. Cuando yo leí esta lectura, yo pensé en Virginia Woolf, una escritora muy importante para la literatura contemporánea, en donde ella comete suicidio, se ahoga en un río, echa unas piedras en su abrigo, se mete al río y se muere. Pero antes de su muerte, ella ya empezaba a tener delirios y alucinaciones, Ujú. en donde ella creía que los pájaros le hablaban en griego. O sea, ya su socialización estaba perdida. Ella ya no era, formaba parte de su sociedad, de su familia, de su contexto. Ya estaba en otra onda, le decimos, Sí. ¿no? Entonces nosotros nos podemos dar cuenta de Ujú. ello. Aquí en la Iglesia de Dios podemos darnos cuenta, porque también está el suicidio espiritual, que ya lo comentaremos más Sí. adelante. Cuando el hermano o la hermana empiezan a dejar de funcionar, entre comillas, tenemos que poner atención, Ujú. porque no solamente puede salirse de la iglesia, puede matarse. Sí. Creo que eso es importante y es la tarea que tenemos el día de hoy. Sí, hermana, muchas gracias. Y vamos a retomar estos elementos que son importantes porque todo lo que hemos escuchado de nuestros hermanos, insisto, nos tiene que llevar al punto de lo que tenemos y lo que podemos hacer, ¿verdad? Que ya se mencionan algunas cosas que lo vamos a retomar. Mi hermana también quería hacer un comentario, le pido si nos puede apoyar con la siguiente lectura. Finalmente estamos escuchando comportamientos, tanto en los comentarios como en las lecturas, ¿verdad? De cómo se puede identificar o cómo hay individuos, como ya se nos mencionaba, como que entran en su mismo mundo, alejándose de la sociedad y caen en este tipo de situaciones, ¿verdad? Algunas son muy graves, otras son más notorias que otras y bueno, también el siguiente párrafo, los siguientes 2, hermanas, si nos puede apoyar, nos menciona situaciones semejantes, pero agrega un elemento al final. Adelante, hermana, por favor. La autoagresión es un mal que podría llevar a la muerte, pues los miedos, el dolor emocional, la culpa y la frustración podrían orillar a quienes lo experimentan a cometer este terrible acto. Como se pudo apreciar en la lectura bíblica, el miedo de Saúl a ser torturado por sus enemigos lo orilló a tratar de quitarse la vida. En Judas, por otro lado, es la culpa lo que hace tomar esta terrible decisión. En un caso más, al no resistir la frustración, Achitofel decide recurrir a este medio violento. En la actualidad, la sociedad no está exenta de experimentar miedos, culpa o frustración. Y si esto se acompaña de experiencias de abuso en la infancia, se podría creer que la muerte es la única salida. Sin embargo, es el Padre Celestial quien dice lo siguiente: ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo, yo hago morir y yo hago vivir, yo hierro y yo curo, y no hay quien pueda librar de mí mismo. Deuteronomio 32:39. Dios es el único que puede decidir entre la vida y la muerte de un ser humano. Ningún hombre o mujer tiene potestad de quitar la vida a nadie, ni siquiera a uno mismo, pues la vida y el cuerpo no es nuestro. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Reconoced que Jehová es el Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Amén. Amén. Bueno, pues yo quería comentar algo rápido, que el suicida, usted comentaba, hermano, que no lo anuncia. Sí hay quien lo anuncia. Ujú. Estaba yo oyendo a una psicóloga en el radio que dice que muchos sí están diciendo, me voy a suicidar,
me voy a matar, X cosa. Pero cuando ellos dejan de estarlo anunciando y se ven muy quitados de la pena, Sí. como si ya no pasa nada, alegres, Ujú. entonces hay que tener cuidado porque es cuando ya van a tomar Alguna decisión. una decisión. Ujú. De hecho, se están implementando, se implementaron más bien en el metro, a los policías se ponen ya a ver porque se avientan al metro, Sí. y entonces ya se están tomando medidas con nuestras autoridades Sí, claro. para esas cuestiones. Gracias, hermano. Sí, hermana, muchas gracias. Pues miren, hasta este momento en la lectura, digo, con las reflexiones también que hacemos, estamos alimentando, hermanos, cómo funciona esta situación. Efectivamente, yo sé que cada uno de nosotros tiene perspectivas distintas y eso es bueno, ¿verdad? Precisamente para entenderlo, porque yo veo desde mi punto de vista y algo que menciona el cuaderno tiene que ver con nuestro origen, con nuestra infancia, con cómo fuimos educados. Habrá quienes no experimentamos este tipo de situaciones, ¿verdad? Y vemos las cosas de una perspectiva diferente, pero habrá quienes, pues no, ¿verdad? Dice el cuaderno que habrá quienes sí tuvieron situaciones. Ya mencionaba nuestro hermano, también hay sociedades donde este pensamiento pues no es tan tabú o tan una enfermedad como se está identificando, sino en algunos casos hasta es un tema de honor, ¿no? Es un tema como de responsabilidad. Y se mencionaba situaciones de guerra que hemos conocido en la humanidad, que así murieron personajes y seguramente el honor se les dio. Entonces, sí es importante la reflexión, la opinión de todos, precisamente para entender esto. El cuaderno nos trata de alimentar esto. Llega un punto, hermanos, que es importante, es necesario mencionarlo y resaltarlo. El cuaderno lo que nos hace ver es, primeramente, un principio, no lo es el todo, pero el principio de quién es el que da la vida es Dios. ¿Quién es el que determina esto? Es Dios. Esto es importante, ¿verdad? No lo es todo, por supuesto. Porque una persona que está en una situación así y le llegamos y le decimos esto, pues seguramente no va a ser suficiente. Pero es un principio importante. Por eso se dan cuenta las citas que tenemos, mencionan eso, ¿verdad? Que quién es el que libra, quién es el que es dueño de la vida, hasta de nosotros mismos, decimos que es Dios, ¿no es así? Y hay unas citas, no sé si venía, que menciona, ¿verdad? Que somos el templo ¿de quién? Del Espíritu. Entonces nos hace ver responsabilidad. Ese es un buen apartado, te lo doy la pasada a mi hermana. Es un buen apartado, es un buen principio, pero desde luego que hay más cosas, ¿verdad? Y hoy se mencionaba también esto, sobre acciones que tenemos que tomar. Ya se mencionaron algunas, las vamos a hacer, pero ahí mi intención que tomemos más tiempo en esta parte, en el último párrafo, precisamente para considerar algunas citas, considerar algunos cuestionamientos, pero es importante primero entender esto, ¿verdad? Dice el Salmo 100, versículo 3, reconoced que Jehová, ¿qué? Él es Dios, Él nos hizo, dice, y no nosotros a nosotros mismos. Entonces, ahí también nosotros como doctrina, como sociedad, queremos de tomar esos elementos, no los podemos soltar, pero también es importante mirar hacia la otra parte, que es lo que ahorita se está comentando, para entender, para sensibilizarnos con este tema. Sabemos que no es algo muy frecuente, pero también, como ya lo vimos, no es algo muy hablado, ¿verdad? No sé si lo leí en este cuaderno, donde lo leí, pero sí mencionaba que sí es necesario que se hable, sí es necesario que se toque el tema, que se mencione. Mencionábamos que el cuaderno menciona de situaciones del pasado, de la niñez, de la juventud. Entonces, imagínense jóvenes o niños y después entrar a una etapa conflictiva, ¿no? Porque hay un momento de la etapa de nosotros como individuos que nos genera cierta confusión o choque con la autoridad y con la sociedad. Entonces, de ahí que sí es necesario entonces que lo tratemos y ayudemos de dirigirlo. Los hermanos creo que se han hecho buenos comentarios. Me gustaría que sí vayamos cerrando con estas dos ideas. Nos falta todavía uno del objetivo que menciona que es el siguiente párrafo, pero mi hermana quería hacer un comentario, si nos apoyan con el micrófono, para que lo haga también mi hermano y para que demos lectura al siguiente párrafo, cerrar esta idea que menciona, nuestra hermana nos ayuda con la lectura y sobre todo darle el tiempo necesario, hermanos, a la última idea, que es sobre las acciones, sobre lo que tenemos que hacer, sobre ciertas responsabilidades. Mi hermana, se necesita poner con nuestra hermana, también nuestro hermano Mauro quería comentar. Pasa a vos, hermanos. Pasa a vos, hermano. Yo quería comentar algo. Estoy muy de acuerdo en que las personas que se suicidan tienen problemas, problemas que son como lo indicó, ¿no? De alguna manera. Pero también creo que la vida y la muerte son de Dios, como lo hemos escuchado. Y a mí se me hace curioso un caso que he visto, que he vivido de un vecinito, de una vecinita más bien, que se quiso quitar la vida varias veces y no lo logró.
Finalmente, la niña está mal, o sea, se ve mal por Sí. todas las cosas que se ha hecho. Primeramente trató de colgarse, algo sucedió por ahí que se le reventó por lo que estaba colgada, Ujú. se lastimó y de ahí no pasó. Luego se cortó las venas, la llevaron rápido al hospital, pudieron salvarla, Sí. ¿no? A últimas fechas creo que se aventó de la azotea, igual quedó muy mal, se fracturó y anda la niña ya anda, se ve muy mal, pero finalmente no ha logrado su objetivo. Y ahorita dije 3 casos que a mí se me vinieron ahorita a la mente, pero realmente han sido muchas las formas en Sí. que ella ha querido quitarse la vida. Y ahí me queda la duda en Ujú. cuanto a si la niña está enferma, la niña está mal, la niña necesita atención, Ujú. pero por algo Dios, yo siento que no permite que logre su objetivo, ¿no? Porque la vida y la muerte son de Él. Sí. Eso es lo que yo quería Sí, comentar. bien, ¿no? En hermana. ese sentido. Sí, muchas gracias. Sí, insisto, vamos al término de la elección a retomar algunos detalles, porque sí es necesario que también nosotros sepamos, ¿no? A lo mejor, ahorita lo mencionamos que a lo mejor no lo hemos vivido, pero seguramente ya nuestra hermana mencionó que sí, ¿no? Ella sí tuvo, sí conoció, sí sabe, y sí es importante también saber, pues, qué podemos hacer, ¿no? De qué manera podemos también nosotros apoyar en algo. Mi hermano Mauro también iba a hacer un comentario. Pasa a vosotros, hermano. Pasa a vos, hermano. Hay algunos escritores que señalan que la idea del suicidio siempre pasa por la cabeza del hombre, refiriéndose al hombre como el género humano, Ujú. hombre o mujer. Pero es una idea que se debe evitar. Por ejemplo, los chinos tienen una frase de Confucio que dice que las malas ideas son como los pájaros, dice, que no puedes evitar que pasen por encima de tu cabeza, pero sí puedes evitar que hagan nido en ella. Entonces, eso es lo importante, Ujú. que una idea así, que por cualquiera de nosotros puede pasar y que siempre estamos expuestos a ello, porque la idea del suicidio es cuando no se encuentra salida, cuando se ve hacia adelante todo negro. Sí. Y entonces es ahí donde viene esta mala idea. Y como usted ha señalado, hay culturas en la humanidad que lo ponen como también como una idea de conservar el honor. Por Ujú. ejemplo, los japoneses que usan el harakiri, así se llama, Ujú. y que ellos mismos se ejecutan cuando tienen una gran pena o han sufrido alguna angustia o han sido vejados Ujú. en alguna forma. Así que lo importante, pienso, hermano, como es que nuestras Sagradas Escrituras, el Evangelio y las Escrituras antiguas del Viejo Testamento, sí nos lleva a pedir a Dios cuando Ujú. tengamos una mala idea como esa. Sí, hermano, muchas gracias. Nos queda claro, y de hecho desde el principio cuando lo mencionas, esta idea sobre la vida y la muerte, y vamos ahorita a considerar también ese tema al final, porque es cierto, o sea, como hombres sabemos que vamos a morir, ¿no es así? Entonces, la idea de la vida existe en nosotros, pero también está la idea de ¿qué? De la muerte. Y es otra parte que vamos ahorita también a ver al final, que me gustaría que lo analizáramos. Me gustaría que avancemos con el siguiente párrafo, como ya lo mencionamos. Atrás mi hermana también quiere considerar, también que mi hermano también, pero vamos a avanzar con esto para que vayamos cerrando con esta idea y enfocarnos a lo que menciono y esta idea importante de las acciones. Leemos el siguiente párrafo, hermana, por favor. En el que nada más el que dice, el siguiente nada más, un problema. Un problema adicional que trae consigo el violentarse a uno mismo es que dejamos en nuestros seres queridos, padres, esposa o esposo e hijos entre nosotros, la idea de que esta es la forma correcta de escapar del dolor y de la violencia. Es decir, que es lo que
que es la mejor manera de reaccionar ante las dificultades e incluso podemos condenarles a seguir estos pasos y soluciones equivocadas. Nuestro Dios, a través de su palabra, nos dice que hay otros caminos para enfrentar las dificultades. No temas, que yo soy contigo. No desmayes, que yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré. Amén. Amén. ¿Puedo comentar? Con la diestra de mi justicia, pero bueno, sí, es que faltó el último. Sí, perdón. Con la diestra de mi justicia, ya, perdón. Sí, adelante. Bueno, sí, como comentaron, como comentó el hermano Israel, la verdad es que sí, el suicidio es un tema muy tabú y creo que algo importante que hay que hablar antes de eso es que muchas veces como que te encamina es la depresión, que igual pues es un tema que nadie quiere hablar o que lo dices y es como de, ay, ¿cómo crees, no? O sea, y como decía mi mamá, ¿no? Muchos de los suicidas, no todos, lo dicen, ¿no? Es como de, es que pues ya quiero desvivirme, ¿no? O, no lo dicen como tal, pero hacen como comentarios, ¿no? Sí. Como de pidiendo ayuda, porque lo consideran antes de hacerlo, ¿no? Y yo creo que pues sí es importante, como decía Teo, poner atención a esas personas, porque sí es como un proceso muy largo y doloroso, en el que no sabes cómo pedir ayuda. Entonces, creo que, como dice la palabra, pues hay que amar al prójimo, ¿no? Y que si ves que si un hermano está decaído, o así darle el apoyo, o que si sabes de una persona, pues ofrecerle la ayuda psicológica, ¿no? Sí. Porque hay muchas veces que las personas que se sienten así no saben cómo o en dónde, ¿no? Y pues a veces te lo comentan como muy por encima. Sí. Y pues hay que saber escuchar para dar ese amor y esa ayuda que pues ellos están pidiendo. Y pues. Sí, muchas gracias. Sí, en ocasiones a veces como que escuchamos y no queremos involucrarnos, ¿no? O a veces no sabemos qué contestar o tratamos de dar la vuelta, pero sí es necesario que tomemos pues parte, hermanos, que es lo que me gustaría que en el siguiente párrafo lo mencionemos. Me habían levantado atrás de la mano primero mi hermana, ahorita regresamos con nuestro hermano Israel, y vayamos siendo breves, hermanos, en el comentario. Sí me gustaría, y sobre todo que sí participemos con lo que sigue, con la idea de de las acciones, con la idea de la contribución, con la idea de cómo entender el siguiente párrafo, porque el siguiente párrafo nos da una clave y tenemos que partir de esa idea, ¿verdad? Me queda claro que sí, hay experiencias que conocemos del tema, pero al final lo han dicho varios de ustedes, ¿verdad? Bueno, ¿y para qué? ¿Y qué vamos a hacer ahora? Esa es la parte elemental y que también nuestra hermana mencionaba ahorita, ¿no? Como a veces no sabe uno qué hacer. Resulta como cuando alguien muere, ¿no? No sé si les ha pasado que alguien fallece y no sabemos qué decirle al que perdió, ¿no? ¿No les pasa? Y a veces no nos acercamos al sepulcro porque es que ¿qué le digo? Y mejor no voy, ¿no? Mejor no voy, mejor me abstengo y no sé qué hacer o no decir nada. Bueno, a lo mejor estar allí pero sin decir nada. O sea, hay situaciones que uno tiene que aprender. Y pues puede ser también una situación, ¿no? Ya sea nuestra hermana tuvo un acercamiento, quizá no con alguien de la iglesia, pero eso creo que en esa situación es algo que debemos de entender, que como iglesia pues también tenemos un compromiso pues con la sociedad, con el mundo, ¿no? Porque también eso se espera de nosotros, como se los dije. Ven en nosotros algo diferente, ¿no es así? Ven en nosotros que tenemos comportamientos distintos en el trabajo y en la escuela. ¿No querrán que también hagamos algo nosotros o nos mantenemos ajenos? Esas son preguntas que hago que tenemos que contestarnos cada uno, ¿no? Porque a nadie se le va a poder obligar también a tomar una decisión. Entonces, vayamos siendo breves nada más con los comentarios. Me gustaría que el tiempo que nos queda lo veamos en esta idea. Mi hermana tiene un comentario, nuestro hermano Israel también, y en la parte de atrás también. Y ahorita vemos el siguiente párrafo. Adelante, hermana. Sí, gracias, hermano. Yo quiero comentar cosas que yo he visto. Regularmente a mí me gusta comentar lo que yo veo, ni lo que me cuentan, ni nada. Pero sí ha llegado, dice la palabra de Dios primeramente, que tengamos cuidado de nosotros mismos. Sí.
Ajá. Entonces, de ahí debemos de partir, porque sí, hay gente grande que se jubila y pasan este tipo de cosas. Hay gente joven o esposa, esposo, adolescentes, niños, pero para todo tenemos que estar ahí, pero muy alertas. Cuando acaba de mencionar mi hermana Teo, o sea, esta es la otra parte, tenemos que estar alertas de los adolescentes, de los niños y demás, porque sí, los adolescentes y los niños, yo sí quiero comprender, quiero entenderlos mejor, porque ellos están faltos de sabiduría, están faltos, a lo mejor, ¿no? O sea, no todos, como dijo Teo, no todos, algunos. Mi nuera es maestra y los adolescentes se suicidan, hermano. Pero porque no hay papás ahí, ¿dónde están? Sí. O les falta el papá, o la mamá no está porque tiene que trabajar, y ahí vienen todos esos problemas. Los adultos mayores, pues ya que sea esposa, esposo también, pues hay por ahí cosas. Los ancianos, los jubilados, por ejemplo, ya no tienen a dónde ir y no hacen nada por ellos mismos. ¿Sí? No se dejan ayudar de plano, hermano, porque sí tenemos que tener mucho cuidado nosotros, y más si ya somos viejos, estar alertas de lo que nos está pasando. Y para mí, la palabra así, muy importante, y con eso termino, es que tenemos que estar activos, buscar qué hacer, porque el no hacer nada, hermano, el no hacer nada es lo que nos lleva a la depresión. Yo lo he vivido, hermano. Y digo, ¿sabes qué, hermana Gloria? Levántate arriba y con lo que sigue, y con lo que vas, y cómo vas. Porque sí, todos lo hemos sentido, creo yo. Sí. Pero si nosotros tenemos esa valentía, esa fuerza, ese coraje de seguir adelante, hermano, con la ayuda de Dios, no pasa nada. Gracias, hermano. Sí, gracias, hermana. Me gustaría nada más retomar una parte importante del cuaderno, sobre todo por lo que lo menciona la hermana. Lo que nos estamos yendo completamente al tema del suicidio, ¿verdad? Porque finalmente la lección lo manifiesta, pero no hay que olvidar que nos está mencionando sobre violencia hacia uno mismo. Y el cuaderno parte también de que esto tiene que ver a veces con cómo hemos sido tratados en la infancia. Entonces, el mensaje primario, lo mencionó la hermana, ¿verdad? ¿Dónde están los padres? O sea, ¿dónde quedamos en nuestro rol como padres? Lo primero que tenemos que hacer con nuestros hijos desde pequeños. Porque ahorita estamos viendo situaciones donde ya está el problema, pero se podrá resolver o se podrá atender antes de que llegue, porque estamos viendo que ya se mencionó, seguramente empieza en la adolescencia, en la juventud, es donde a lo mejor se ve más. Bueno, es necesario entonces, como dice el cuaderno, prestar atención a eso. Hay una pregunta que dice eso. Menciona algunos comportamientos autolesivos que manifiestan abuso en la infancia. Entonces, este es un punto importante, no lo dejemos de lado, ¿verdad? Que la lección no lo expone. El que prestemos atención a la infancia, a los niños, a los jóvenes, desde pequeños, cómo los estamos hablando, cómo les estamos atendiendo, cómo nos dirigimos a ellos, cómo los estamos tratando, y cómo en ocasiones estos temas de la violencia en el hogar se vuelven tan comunes en los jóvenes que pues es lo que les decía, ¿no? Pues si hay violencia o si las cosas es de maltrato en mi hogar, pues ¿cómo seré conmigo? Yo también de maltrato, decía nuestra hermana, no en todos los casos, ¿verdad? Hay quienes tienen una dirección completamente diferente, o vamos a incluirnos, algunos de nosotros así lo hicimos, pero hay quienes no. Y algo importante que menciona la hermana, lo retomo porque también lo quiero insistir al final, el papel que me toca, ¿no? Decía ella, ya nos mencionó algunas cosas, ¿no? Estar alertas, y no nada más alertas con mi familia, quiero entenderlo, ¿verdad? Sino alertas con el entorno en el que vivimos. Vamos a seguir, hermanos, te faltaban 2 comentarios más. Que hace un comentario, a ver si nos apoyas con el último párrafo. Y primero mi hermano Israel y en la parte de atrás de mi hermano. Adelante, hermano. Ya está aquí el micrófono. Gracias. Ya es mi último comentario. Sí, hermano, gracias. Lo que dijo la hermana de aquí enfrente se llama momentos del suicida. Ideación suicida, acto suicida, son los propios del individuo. Y sí, hermanos, todos los suicidas avisan que van a matarse, todos. Los que no escuchamos somos nosotros. Nosotros en la Asociación Mexicana de Suicidología atendemos todas estas cosas. Esta niña que habló, la hermanita de aquí enfrente, que después se le quebró su voz, algo hay en ella. Yo me di cuenta porque estoy acostumbrado a ver pacientes así. Algo le está
fallando en ella desde el punto de vista emotivo y hay que investigar por qué. ¿Sí? Todos los suicidas avisan, cuando una persona va a cometer suicidio, lo está anunciando con periodicidad y con sus actitudes, con sus formas de actuar, de pensar, sus caras, sus gestos, todo eso. Miren, hablar del suicidio es muy profundo. Nada más les voy a decir una cosa, no existe una definición de suicidio actualmente. En 2013 en Israel fue el Congreso Internacional de Suicidología y no pudieron ponerse de acuerdo de qué es el suicidio. Se acepta decir son lesiones autoinfringidas, positivas o negativas, conscientes o inconscientes, que el individuo hace con su contra para quitarse la vida y que son libremente. Esto es un error porque el suicida, el que está cursando con un proceso depresivo no es libre, cualquier enfermo no es libre, es un hombre preso de sí, entonces no puede ser una definición aceptable, se está buscando algo, cada uno de los autores, sociólogos, psiquiatras, médicos, dan diferente tipo de definición. Sí. En cuanto a la lección de este día que dice que hay otros tipos de lesiones que se autoinfringen, se llama suicidio crónico. Suicidio crónico es hacerse lesiones uno mismo, pero también son anuncios de probable suicidio. Bueno, también hay otro suicidio crónico que se llama suicidio crónico orgánico. Son las personas que nunca van a dispararse un arma, ni nunca se van a aventar al metro, ni nunca se van a colgar, no, pero son personas que viven sufriendo toda su vida. Y son mujeres que viven al lado de un hombre que no las hace feliz. ¿Sí? Se están suicidando psicológicamente hablando, socialmente hablando, ¿sí? Están muertas socialmente. O el hombre que está sufriendo en un trabajo que no le gusta, también se considera como una forma de suicidio, ¿verdad? Ahora, con todo respeto voy a decir lo siguiente porque es lo que yo he visto después de que he visto a tantos pacientes después de 40 años de ejercer la medicina. Los textos bíblicos en un suicida, hermanos, ofenden al suicida y le provocan más culpa, y más si sienten que le están fallando a Dios. Le estoy fallando a Dios y usted me viene a decir que Dios me va a salvar y que Dios y se los digo porque me lo han dicho. Siempre les he platicado el caso del cura de Coyoacán que se colgó de la campana. ¿Cómo es posible que un ministro religioso se cuelgue de la campana? Sí, sí, hermanos. ¿Qué tiene que ver mucho? La depresión. Existe depresión médica y existe la depresión reactiva. La depresión médica es por un mal funcionamiento de los mediadores químicos y la depresión reactiva es por la pérdida de algo material que explica la depresión, como un duelo, como la pérdida de una casa, la pérdida del empleo, entonces depresiones reactivas. Pero la depresión médica son personas que van a llorar delante de ustedes y decir yo tengo todo, tengo esposo, tengo hijos, tengo casa, tengo trabajo, pero no sé por qué estoy triste, no sé por qué, es un dolor que no se lo deseo a nadie. Cuidado, ¿verdad? Cuidado, ahí está. Actualmente, hermanos, el suicidio se está llevando a cabo más entre niños de 15 y 25 años, entre jóvenes. Sí, el suicidio en adultos disminuyó un poquito en la tercera edad. Hay otro tipo de suicidio en viejos que se dejan morir porque dejan de tomar la medicina, dejan de comer, ¿sí? Y más si hay maltrato en su casa. O sea, es todo un tema, estudiar suicidología básica son 2 años y son 2 libros así de este tamaño de gruesos. O sea, es muy difícil poder abarcar en un momento todo, pero sí debemos tener asesoría, sobre todo los ministros religiosos, porque yo lo vengo a ver al ministro, pero hermano, estoy teniendo esta sensación. Características de la personalidad suicida: deseos de morir, deseos de matar, deseos de ser matado y ver la muerte con fascinación. Y en las autopsias escritas de los que mueren por suicidio, ahí lo encontramos. Me mato, me voy de este mundo para que tú seas feliz. Me voy a un lugar donde ya no estorbo, donde valgo más que ahora. ¿Sí? No me está diciendo por qué se va a matar, me está diciendo el momento emotivo que estaba viviendo en ese momento. Nadie sabe por qué se matan las gentes.
porque nadie ha muerto y venido para decir por qué se mataron. Todas son posibilidades. Sí. Entrando al mundo del psicoanálisis, el que se quema, muere por quemaduras, tiene verdaderos deseos de amor que no lo tuvo, quiere ser abrazado por esas llamas. El que se cuelga, verdaderos deseos de muerte, ¿sí? Un joven le pide a su papá permiso para ir al cine, le dice que quiere dinero, préstame el coche, el señor no se lo presta, va al cajón el muchacho y se pega un balazo. Sí. Deseos de matar. Al que quería matar era al padre, pero introyectó ese coraje porque sabía que eso era pecado y era delito, entonces se mata él mismo. Son situaciones bien complejas, hermanos, que ojalá algún día la administración nos dé permiso y organizar una conferencia un poquito más completa sobre esto, para que tanto ministros como Grey sepamos cómo ayudar a la gente. Sí, hermano, gracias. Es, como ya lo mencioné, hermano, es amplio, no nos alcanza el tiempo, pero agradecemos también por lo que nos comenta nuestro hermano y es importante que lo consideremos. Por último, mi hermano allá atrás también tiene otro comentario para que vamos avanzando. Adelante, mi hermano, si nos ayudan con el micrófono, para que posteriormente nuestro hermano nos ayude con la lectura del último. Adelante, adelante. Pasa vos, hermano. Pasa vos, hermano. Bueno, yo nada más quiero comentar porque a mí sí me tocó vivir la depresión y a veces como seres humanos confundimos la depresión con la tristeza y no es lo mismo. La iglesia muchas veces permanecemos indiferentes cuando hay situaciones dolorosas en alguno de nuestros hermanos. Sí. Lo hablo por mí, yo tuve una situación de divorcio después de 15 años de matrimonio en el cual yo sufrí mucha violencia, entonces yo ya traía temas desde mi niñez, adolescencia, además, y esto fue como la gota que derramó el vaso, y el sentirme tan sola y eso, hermanos, sí dan ideas, o sea, y ganas de morirse. Y el simple hecho de que los demás, como comentó el hermano, te hagan sentir culpable o te hagan sentir, a mí, por ejemplo, hay hermanos que me comentan, ¿no? ¿Por qué tomas un antidepresivo? ¿No? Debes de confiar en Dios, Dios te da la salud, y no es cierto, hermano, porque a veces el cuerpo hay sustancias que no las produce, a veces vivimos situaciones, acabo de vivir hace pues casi en plena pandemia, que me extirparon un cáncer, y yo me sentía muy mal, hermano, yo sentía ganas de, entre el encierro de lo que estábamos viviendo de la pandemia, el estar desempleada, el no tener los medios económicos, o sea, fue un todo que la verdad yo sí sentía que me volvía loca. Platiqué con algunos hermanos en esta situación pues de querer ayuda y la verdad es que todo el mundo dice, pues es que échale ganas, confía en Dios, y tú dices, bueno, ¿y qué crees que estoy haciendo? ¿Tú crees que me gusta estar así? No me gusta estar así, pero no sé el cómo, ¿no? Entonces, a veces, desde el desconocimiento, yo siempre he dicho, porque inclusive por ahí con mi hermana he tenido esas como diferencias de que ella dice, no, es que es cuestión de decisión, es que es cuestión de que tú quieras, es cuestión de que uno quiera y sale, ¿no? Si yo digo, ay, me tengo que levantar y lo tengo que hacer y lo haces, y no es cierto, quien no ha vivido una depresión ni ansiedad, no puede opinar sobre ese tema porque solo los que la vivimos sabemos cómo se siente, hermano. Yo con esto de la operación, al quitarme matriz y ovarios, dejé de producir estrógenos. Eso era lo que me estaba volviendo loca, hermano. Solito, de verdad que yo digo, sí es cierto, Dios también es con uno cuando uno se apega a Él, porque a mí se me vino esa idea de decir, me voy a hacer un estudio para ver cómo está un perfil hormonal, para ver si no tiene que ver con eso, ¿no? Claro. Me hice el perfil hormonal y la ginecóloga que me atendió cuando se lo llevé me dijo, es que los estrógenos deberían de estar mínimo en 50 y tú traes 10, por eso sientes que te vuelves loca. Medicándome ya con los estrógenos y eso, hermano, pues ya se nivela, ¿no? Ya lo que tu cuerpo necesita, pero es lo que voy, que a veces como hermanos no preguntamos. Yo cuando me divorcié me hubiera gustado, ¿no? Que a lo mejor hubiera hermanos al pendiente, que me pudieran llamar, que me pudieran preguntar cómo te sientes. Inclusive yo buscaba a mis amigas y decía, oye, invítame el domingo a tu casa, llevo algo, comemos ahí, porque yo no quería estar sola en mi casa, porque me recordaba la ausencia de mi pareja. Claro. Y de verdad, no lo recibí, me ponían peros, me decían, no voy a estar, voy a salir, y después me daba cuenta que eran peros porque comentaban, es que estuve ahí con mi familia, es que vinieron a visitarme, y tú así
como que no quieren estar contigo y se siente muy Sí. feo, hermano, y como iglesia creo que nos falta mucho esa empatía y nos falta mucho de verdad ese amor que tanto pregonamos, hermano. Sí, Es gracias, todo, hermano. gracias. Gracias. Vamos a tomar algunos puntos al término. Me interesa que nuestro hermano nos ayude con el último párrafo y pues también que nos ayude con tiene algún comentario, porque este párrafo, hermanos, pues trae, mencionamos algunas cosas que estamos ya autonegándolas y sí es importante que nos demos cuenta que pues si hay ayuda en Dios. Nada más que hay que saber entenderlo. Mi hermano, ayúdenos. Ahí ya se adelantó mi hermano atrás. Bueno, ayúdanos con la lectura. Mi hermano, ahorita regreso contigo. Ya tienes ahí el micrófono. También creo que tienes un comentario, pero hermano, estás pendiente también para que nos ayudes con el comentario. Adelante, hermano, gracias. Sí, amados hermanos, ninguno de los problemas que enfrentamos en la vida tiene solución en las autolesiones y las ideas suicidas. En contraste, se pueden resolver con la ayuda de Dios y de los profesionales expertos en las materias. Hablar del suicidio y de las autolesiones no incrementa el daño, por el contrario, ayuda a expresar lo que se siente y nos permite encontrar el apoyo necesario. Pues, gracias. Yo también tenía un comentario, Sí, hermano. rápido. Sí. Yo quisiera leerles ahorita un concepto que encontré de la OMS. El concepto es empoderamiento. Empoderamiento dice, es la toma de control por parte de las mujeres y los hombres sobre sus vidas, es decir, a la capacidad de distinguir opciones, tomar decisiones y ponerlas en práctica. Se trata de un proceso, pero es también un resultado, es colectivo y al mismo tiempo individual. Hermanos, la persona suicida, por todo el contexto que vive, que lo destroza, para esto cabe hablar de al menos dos clases de suicidas, el que está destruido, el que tiene la vida destruida, el que está muerto en vida, y el otro que no le encuentra sentido a la vida, cae en un sinsentido. Precisamente Albert Camus, que es un escritor francés del existencialismo, él tiene una frase muy interesante, dice, el acto del suicidio es el último recurso. Nadie se suicida sin antes haber buscado otras opciones, sin haber intentado darle sentido a su vida. Eso es muy cierto, hermanos. Cuando uno habla con alguien que tiene esas tendencias y que ha llevado al acto incluso estas situaciones, uno lo maljuzga y dice, es que échale ganas, es que no haces nada, es que no te dedicas a nada, estás deambulando. Y no, hermanos, a veces no conocemos el contexto de las personas, todo lo que han enfrentado. Entonces, eso lo que hace la depresión principalmente es nublar el empoderamiento. Nos ciega, no podemos tomar decisiones, no somos capaces a veces de distinguir opciones. Pero hay otro grado más arriba, el que ya lo hizo. Sí. ¿Y cómo enfrentamos eso? ¿Cómo le ayudamos a esa persona? ¿No? Es complicadísimo, porque ya no le encuentra sentido. Sí. Ya no encuentra sentido de estar vivo, dice, no tengo nada que hacer aquí. Sí. Entonces, yo pienso que como iglesia algo con lo que podemos ayudar es, conviene la hermana Araceli, tener empatía y socorrer al otro. Incluso lo dice la Biblia, ¿no? Hay dos conceptos muy interesantes, uno, y está muy relacionado con este concepto que les leí. En la Biblia habla de dos palabras en griego, una es macrotimia, que quiere decir longanimidad, o quiere decir también tener paciencia, por decirlo así, tanto paciencia, ser amable con los otros, soportar las cuestiones difíciles. Y otra palabra es hipómine. Hipómine quiere decir tener perseverancia. Y esa palabra la encontramos en Apocalipsis, donde dice que la recompensa por nuestra paciencia es la vida eterna. Precisamente en Apocalipsis que dice que aquí está la paciencia, la perseverancia, aguante de los santos y los que guardan los mandamientos de Dios. Entonces, como iglesia es importante recalcar siempre que tenemos que estar pendientes de nuestros hermanos, ¿no? Somos finalmente una red que debe brindar auxilio, debe ayudar a paliar el dolor de los otros. Si vemos que alguien de repente se siente mal, acercarnos, ¿qué pasa, no? ¿Cómo te puedo ayudar? Finalmente es eso. Y claro, la tarea individual también de cada uno es trabajar la perseverancia. La palabra amén, por ejemplo, es una palabra muy interesante porque viene de la palabra emuná. Emuná quiere decir firmeza en hebreo. Quiere decir que algo es cierto, algo es verdadero. Por eso cuando hacemos una oración al final decimos amén, que así sea, o sea que esto es verdad. Dios me va a bendecir así, se lo estoy pidiendo constantemente. Sí. Entonces es importante también educarnos para empoderarnos, ¿no? Tanto como sociedad como en lo individual. Gracias, hermano. Sí, muchas gracias, mi hermano. Muy bien, pues vamos a terminar con el último comentario de mi hermano. Quiero redondear todo lo que se ha opinado porque también hemos dicho cosas que podemos apoyar y con eso vamos a ir terminando. Adelante, mi hermano. Bueno, muchas gracias, hermano. Voy a ser breve, pues justamente quería participar en lo último porque creo que mis hermanos y hermanas han dado con los puntos clave, bueno, hablando en grandes rasgos, y creo que lo importante es ver qué hacer, ¿no? ¿Cuál es la postura?
Si bien es cierto, como decía el hermano Israel, hay múltiples formas de concebir lo que es el suicidio, desde el punto de vista sociológico, médico, psicológico. A mí desde mi formación profesional, para mí fue siempre desde la postura psicoanalítica. Y decía, el gran aporte del psicoanálisis es entender nuestra sociedad moderna, cómo estamos hoy parados. A mí me sorprende que, pese a que estamos buscando emanciparnos y pensar diferente en la iglesia, todavía nos regimos bajo la culpa. Entendemos el amor de Dios, entendemos la religiosidad a partir de la culpa. Y entonces a nuestros hijos les enseñamos a obedecer a partir de un castigo, no a partir de una recompensa o de ver lo positivo que hay de lo que pueden ser nuestras acciones. Y esa sociedad moderna que Michel Foucault, un filósofo y sociólogo del siglo XX, decía que estamos en una sociedad del castigo, de la disciplina. Y esa sociedad disciplinada que fomentaba el castigo provocó ahora una sociedad del siglo XXI, una sociedad cansada, hastiada, llena de problemas y de trastornos mentales, como puede ser la depresión, la ansiedad, el estrés, y así vivimos todos. Esa es una realidad social en la que estamos. ¿Qué hacer frente a eso? Decía Freud, hace 100 años decía Freud, que el gran problema del ser humano es la pérdida de la ternura, porque a Freud le tocó vivir en el periodo de guerras, le tocó vivir todo lo que fue el caos de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Entonces Freud y otros filósofos de la época decían, bueno, ¿y qué pasó con el amor? Y de eso nos lleva a la Biblia, pensar en que dice que, que el amor de muchos se enfriará y la fe. Entonces a mí creo que, si bien es cierto, concuerdo con el hermano Israel, con el hermano Ateo, no podemos hablar a alguien que está enfermo de depresión o que alguien padece, que identificamos rasgos, hablarle sobre la Biblia, porque no lo va a entender, está en una situación complicada. Más bien nosotros tenemos que capacitarnos a partir de lo que la Escritura nos dice. Y algo muy hermoso que nos enseña la Biblia es lo que dice el apóstol Juan en sus cartas, que habla sobre el amor, y lo que dice el apóstol Pablo a Santiago, bueno, lo que dice Santiago más bien, en el capítulo 2, que habla sobre la fe y las obras. Nosotros a veces actuamos no con amor, creemos que la fe nada más es creer, pero no, la fe es actuar. Y nosotros cuando identificamos, por eso también retomo lo que dice nuestro hermano Ateo, cuando nosotros vemos a alguien caído, decía el texto, no lo voy a leer por cuestiones de tiempo, pero decía que tú ves a alguien con frío, lo ves ahí y no lo atiendes, entonces no estás teniendo fe, porque no estás actuando. Nosotros concuerdo que sí debemos de tener una postura con respecto a la depresión. Decía el Instituto Nacional de Psiquiatría que para identificar a alguien con depresión se lleva 5 años. Puede haber gente que vive con depresión desde hace 5 años, pero el diagnóstico tarda mucho, porque nosotros normalizamos nuestras actitudes. Creemos que vivir con ansiedad, vivir con depresión es normal. Hasta la Ley Federal de Trabajo no había establecido hasta ahora que algunas de las enfermedades que tienen un origen psicológico, mental, no estaban estipuladas como días que podían pedir alguna prestación como cuando alguien se enferma de gripa o de diarrea, que pide incapacidad, su justificante médico y no va 2-3 días, ¿no? Hasta ahorita se está considerando a las enfermedades de origen psicológico, mental, como incapacitantes. Entonces eso ha sido un avance, pero no es suficiente para nosotros. Nosotros, ¿qué nos toca amar? Ser compasivos, como decía el hermano Daniel, nos toca ver al otro, mirarlo, entender su tristeza. Decía Milán Kundera, que acaba de fallecer, un gran escritor del siglo XX, decía Milán Kundera, la compasión es padecer con el otro, no es sentir pena, no es sentir lástima, la compasión es padecer. Y eso lo decía, nosotros somos un cuerpo en Cristo, si una parte de nuestro cuerpo se duele, todo el cuerpo se duele. Entonces ese es el labor del cristiano desde mi perspectiva, acompañar al que está dolido, al que está flaco en su fe, en sus emociones, y a veces no es necesario decir algo, simplemente acostarse con él, sentarse con él y acompañarlo. Creo que eso es algo que nos podría apoyar a alguien que se encuentra en este tipo de situaciones. Y hay más, pero bueno, desde mi perspectiva sería eso. Gracias, muchas gracias, mi hermano. Bueno, hermano, pues miren, la verdad es que sí hemos aportado y por ahí algunos mencionamos que no está en la Biblia, que no es de Dios, pero estamos diciendo cosas que no aprendimos en la Biblia y que nos lo dice Dios. Entonces sí se necesita de Dios. El último párrafo, ¿qué dice, hermanos? ¿Qué es lo que dice el último párrafo? ¿Se pueden resolver con la ayuda de quién? Pero están comentando algunos que no. Entonces, ¿no lo ponemos? Y dice, y de los profesionales, o sea, no nada más es Dios, es de los profesionales. Tenemos que aprender, hermanos. Tal vez hemos dirigido de una manera diferente lo que creemos con respecto a Dios. Es importante entonces que entendamos esta parte.
Este tema que estamos escuchando es humano, por supuesto. ¿Y entre quiénes lo vamos a resolver? Pues entre nosotros como humanos. Pero no se nos debe olvidar de dónde venimos, ni quiénes somos. Exacto. Y es el que nos va a dar también, hermanos, a entender esto. Y yo quería tomar un poquito más de tiempo con respecto a esta idea, porque desde luego que hablar de este tema lo mencionó nuestro hermano, o sea, esto no es de media hora, es de semanas. Pero necesitamos salir de este lugar enriquecidos, y ya lo mencionaron, y qué bueno que la mayoría de ustedes lo mencionó, tenemos que hacer algo. No me puedo quedar cruzado de brazos. Algunos lo experimentaron y ya vieron que las consecuencias a veces de no recibir la ayuda. No sé si pasamos por alto uno de los textos que dice claramente, dice así: porque toda la ley en aquesta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto es bíblico, eso está en la doctrina. Tengo que aprender a amarme a mí mismo y tengo que aprender a amar ¿a quién? A los demás. Esto es importante, hermanos. No estamos solos, lo han dicho. Voy a retomar cosas que hemos dicho porque es lo que queremos, es lo que sentimos. No podemos vivir en soledad. Tenemos que ser los unos a los otros. ¿Y cómo voy a dar amor a los demás? ¿Y qué cosa? Pues no me amo a mí. ¿Cómo voy a hablarle a alguien de Dios si ni yo lo conozco? Necesito conocer primero a Dios. Primero necesito hacer que Dios viva ¿en dónde? En mi vida. Lo mencionamos, estos temas del suicidio, o sea, no habitan en todo el mundo, habitan en algunos, tenemos que identificarlos. Bueno, los que estamos convencidos que no habita en mí, tengo que aprender de Dios, tengo que conocerlo y experimentar lo que ustedes han mencionado, hermanos, eso es importante. Bueno, ¿qué tengo que hacer? Qué bueno que ya mencionaron algunas acciones. No podemos permanecer ajenos. Y yo les voy a dar acciones, hermanos, muy pequeñitas y que necesitamos ser muy críticos con nosotros mismos si lo estamos haciendo o no. No quiero que ahorita me contesten ni que nos sintamos atacados. ¿Conocemos a todos los hermanos de la iglesia? ¿Sabemos sus nombres? ¿Sabemos dónde viven? ¿Sabemos sus situaciones? Bueno, ¿y qué estamos esperando, hermanos? Al término de salir de este lugar, saludo a todos los hermanos. Fíjense, estoy hablando de mí, no estoy hablando de alguno de ustedes. O me apresuro en retirarme de este lugar. O me apresuro en saludar. A veces dicen, es cierto, ¿no? Es que, ¿cómo estás? Pues es obvio. Bueno, al menos el cómo estás, al menos el saludo. Aquí hay un concepto importante, hermanos, el que nos va a ayudar Dios. Voy a tomar solamente algunos textos, porque ya se me acabó el tiempo, pero creo que es necesario que lo cerremos así, porque no nos podemos ir pensando que Dios no nos va a ayudar y que la Biblia tampoco lo va a hacer. Yo estoy completamente convencido que todos estos hombres que hemos mencionado, todos, en algún momento de su vida, conocieron la doctrina, conocieron la Biblia, conocieron las citas bíblicas y los comportamientos, y estoy seguro que toda su ideología la fundaron en lo que está escrito en la Biblia, pero no reconocen a Dios. Eso dice la Biblia, ¿no es así? Dijo el necio en su corazón, no hay Dios. Por eso dice el Salmo 100, no nos hicimos nosotros a nosotros mismos, ¿nos hizo quién? Yo creo que ese es el principal punto, hermanos. Tenemos que reconocer de dónde venimos y de quién somos, y por qué es lo importante de reconocerlo. Dice el capítulo 3 de Proverbios. Solamente voy a mencionar 2 citas para que cerremos así, hermanos. Proverbios capítulo 3. Esto es muy importante, hermanos, que lo entendamos nosotros, que nos llamamos cristianos, que decimos que somos hijos de Dios, porque ¿cómo lo voy a transmitir a los demás? Y también saber qué cosas de la Biblia voy a utilizar, porque no voy a decirles, estás mal lo que estás haciendo, porque aquí lo dice. Pues por supuesto que no. Ni siquiera a alguien que se encuentra bien en su sano juicio se lo voy a decir. Y ahorita vamos a ver, hay un personaje que nos va a dar la respuesta a cómo usarlo, porque quizá lo hemos hecho al revés y pensamos que la Biblia así lo dice. Proverbios capítulo 3, ¿qué dice Proverbios capítulo 3? Solamente voy a leer versículos 5 y 6. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no estribes en tu prudencia, reconócelo en todos tus caminos y ¿el qué? Esto es importante, hermanos. Hay que reconocer a Dios en todo tiempo, con nuestras deficiencias, con nuestros sufrimientos, con nuestros problemas. Esto es básico, es elemental en nosotros y tenemos que dar a nuestros hijos, sea nuestra hermana. Reconocer a nuestro Dios. ¿Hacemos oración en la mañana cuando nos levantamos? Es una pregunta que quiero que cada uno de ustedes conteste en su interior. ¿Soy más agradecido con Dios? ¿Espero más de Dios? ¿Le pido más cosas o le agradezco más cosas? ¿O hay un equilibrio entre lo que pido y le agradezco con lo que me da la vida? Con mi situación como soy, porque me tengo que reconocer como individuo con deficiencias, con problemas, pero también con deficiencias y problemas, con aptitudes y con actitudes, y también con cosas buenas que hay en mí, ¿y eso quién me lo dio? O
O sea, Dios puso en nosotros esta capacidad, hermanos, de elegir y de no elegir. ¿No lo leímos al principio? Esto que hay en el interior de la vida y la muerte. Entonces tengo que reconocer lo que dice Proverbios en todos mis caminos, en todo lo que me suceda. Esto es esencial, esto es primordial, a Dios, a darle las gracias por lo que tengo y por lo que no tengo, decía Pablo. ¿Han leído de Pablo? Pablo le fue re bien a Pablo, ¿verdad? Fue un personaje que entregó su vida a Dios. ¿Y cómo le fue? Maravilloso, ¿es así? No, hermanos, han leído cómo perseguido, dado por muerto, azotado, herido de la gente, encarcelado. 2 veces lo aventaron allá, hermanos, en un barranco y dijeron que se había muerto. Reconocer a nuestro Dios en todo. Los que tenemos este conocimiento, los que tenemos este momento tan importante de entenderlo, lo tenemos que hacer, porque nos tenemos que convertir ahora nosotros en la parte importante, que voy a avanzar por cuestiones del tiempo. Quisiera darles más citas. Hay mucho, hermanos. Hay mucho en la Biblia, en las Escrituras, que nos ayudan y que necesitamos de Dios, y necesitamos también de los hombres, por supuesto. ¿Qué decía Jesucristo? ¿Qué fue Jesucristo cuando creció? ¿Se acuerdan? Dice que él iba creciendo en gracia para ¿con quién? ¿Y con quién más? Por supuesto, ámate a ti mismo, pero también ama a quién, a los demás. Completamente de acuerdo, hermanos, y esto lo dice la Biblia. Aunado a todos los pensadores que ya mencionaron, que es bueno leerlos, por supuesto. Desde luego, sea nuestra hermana, y bien lo mencionó, una situación médica que una persona que no sabe no lo va a entender. Pero ¿qué es lo que me toca a mí? Primero, reconocer a Dios en todo. Ese es para mí, considero, uno de los puntos importantes. Y Juan 12, para avanzar, Juan capítulo 12, 47, que también se mencionaba, acciones que a veces nosotros tomamos. ¿Quién es nuestro ejemplo, hermanos? ¿Quién es nuestra guía? ¿De quién vamos nosotros a tomar para saber cómo actuar entre nosotros como hombres? Dios es nuestro creador, pero hubo uno que descendió, ¿no es así? Y que actuó entre nosotros como los hombres y nos dejó el ejemplo. Vamos a ver qué dice Juan capítulo 12, 47, lo leo yo para que podamos terminar, porque ya se nos comió el tiempo. 12, 47 dice así, solamente este versículo. Y el que creyere a mis palabras, y el que oyere mis palabras y no las creyere, ¿qué dice? Se habló acerca de juzgar. Entonces, ¿la Biblia juzga o no juzga? Se habló acerca de que es cierto, a veces nosotros ya determinamos en alguien si hizo las cosas bien o mal. ¿Y qué dice Jesucristo? Yo no lo juzgo. El que creyere a mis palabras o no creyere, yo no lo juzgo, porque no he venido al mundo ¿a qué? ¿A qué ha venido? Ahí está el ejemplo. ¿Dónde dice el ejemplo, hermanos? En la Biblia lo dice. Jesucristo nos pone el ejemplo. ¿No venir a qué? No estamos aquí para qué. ¿Estamos aquí para qué? ¿Sí? ¿Ven entonces, hermanos, los conceptos? A veces, a lo mejor hemos dirigido de una manera distinta lo que la doctrina dice. ¿Y saben qué? Tristemente escuchamos allá afuera, porque allá afuera no creen en Dios. Allá afuera dicen que este instrumento no es válido. Pero es irónico que de este instrumento, pues todo lo que la ciencia se ha basado para lo que ha hecho. Es de Dios. ¿Dios le da el conocimiento a los hombres o ellos mismos se lo maquinan? Pues es Dios, hermanos. O sea, es tan grande esta idea de Dios que es difícil entenderlo. Y es importante, es lo primero, es lo primordial. Que Dios está en nosotros, que Él nos creó y que así como también está el problema, ¿qué cosa da? También da la solución y da a hombres sabios para que se lo entiendan. También, hermanos, nosotros no estamos negados a ir al médico, ¿sí? La Iglesia de Dios dice que no vayamos al médico. La Iglesia de Dios dice que no vayamos a los psicólogos a tener ayuda en terapeutas, en la medicina. Por supuesto que no. Tenemos entonces, esta parte es esencial, hermanos, primero nosotros, reconocer a Dios en todo lo que hacemos. Y seguir el ejemplo de Jesús. Él es el que nos va a dar ejemplo. ¿Conocemos su vida? O sea, ¿sí lo conocemos? En cada episodio que Jesucristo tiene un acercamiento con una persona, veamos qué hacía. ¿Qué le decía? ¿Cómo se acercaba a él? ¿Cómo aprovechaba el momento, hermanos, para hablarle de la doctrina? Ah, mira, es que aquí dice en segundo libro de los Reyes que todos los reyes murieron por malos. ¿Eso decía Jesucristo? ¿Utilizaba la doctrina? Sí la utilizaba. Hay que saber el momento, ¿no es así? Hay que saber lo oportuno que es. Completamente de acuerdo. Estamos tratando temas de violencia. ¿De qué vamos a hablar a las personas? El hermano lo dijo. Pues de amor, ¿no? De comprensión. ¿Y eso no lo menciona la Biblia? Amarnos los unos a los otros, ¿no lo menciona la Biblia?
el soportarnos, el entendernos, el acercarnos. Es bueno, hermanos, que hagamos esta reflexión, esta lección, eso es a lo que nos invita, a que nos demos cuenta quiénes somos y en dónde estamos y en qué estamos contribuyendo. Y si hemos dejado pasar la oportunidad, porque a muchos seguramente nos ha pasado esto, que alguien se nos acerca, ay hermano, ¿cómo estás hermano? Pues ando mal. Bueno hermano, pues que Dios te ayude, ay nos vemos. Eso no es correcto, eso no dice la Biblia, eso no dicen los hombres, ese es un comportamiento que yo tengo. Y cuesta trabajo, a ver hermano, pues platícame, ¿qué tienes? No, mira el trabajo, mi esposa, los niños, tuve aquí una situación, ahorita me acaban de asaltar. Pues ¿cómo vendrá un hermano que lo acaban de asaltar? ¿Cómo vendrá un hermano que acaba de perder su trabajo? ¿Cómo vendrá, como dice nuestra hermana, alguien que está en una situación difícil? Pues a lo mejor a algunos nos gusta involucrarnos, hermanos, pero ya lo dijeron ustedes, es lo que tenemos que hacer, ¿no es así? Yo los invito, hermanos, hagamos pequeñas acciones que vayamos acercándonos unos a los otros. Vuelvo a repetir, yo se los digo con confianza y me confieso, yo no conozco todavía a muchos de ustedes, no sé los nombres de la mayoría y a veces me cuesta trabajo, pero tenemos que experimentarlo, hay que acercarnos, saludarnos. Es que ese hermano, yo lo veo, allá está, es que a nadie le habla, pues acércate, salúdalo, ¿no? ¿Cómo está hermano? ¿Qué platica? ¿Cómo ha estado el día? ¿De dónde viene? No sé, o sea, hagamos que estos lazos sean mejores entre nosotros. Y tenemos que crear la confianza que se necesita, ¿no es así? Porque ya se mencionó, es cierto, o sea, quienes están experimentando esas situaciones de ansiedad o de suicidio o lo que sea, pues de manera silenciosa sí reflejan lo que sienten, algunos lo hablan. La pregunta es, ¿qué voy a hacer yo? ¿Cómo le voy a ayudar? ¿Dios me ayudará? ¿Estará la respuesta en la Escritura? Bueno, no es abrir la verdad, ay, Dios mío, esta cita le menciono, ¿no? Y el maldito serás, bueno, obviamente que no. Pero tengo que aprender, por ejemplo, del maestro, esas palabras dulces, esas palabras que refresquen su corazón, esas palabras que den aliento, esas palabras que den oportunidad de vida. Y primero las tengo que creer yo, ¿no les parece? Primero debo decir yo, pues yo sí creo en Dios y confío plenamente en Él. Me ayudo a mí y a quien me ayudo también, a los demás. Yo se los dije al principio, las personas observan y ven. Se dan cuenta en nosotros que hay algo diferente. Si hay un compromiso en nosotros, hermanos, cuando salimos allá afuera, cómo comemos, cómo vestimos. Es una responsabilidad importante que tenemos nosotros, porque Dios nos va a tomar como instrumentos, porque seguramente habrá quien se acerque a mí en esa situación. Oye, te quiero pedir un consejo, imagínense del mundo, porque a mí se han acercado. Tengo este problema con mi esposa, me voy a separar. ¿Qué le voy a contestar? Mira, la Biblia dice aquí que es de los malos el que se divorcia. No le voy a decir eso, ¿verdad? No, pues tengo que empezar a utilizar como Jesucristo. ¿Qué hizo con la mujer que le presentaron para apedrearla porque había adulterado? Sí, apedréenla, eso dijo Jesús. Fíjense la manera, y eso tenemos que entender, hermanos, eso tenemos que estudiar. ¿Cómo era Jesucristo? ¿Qué hacía para que yo sepa también qué es lo que tengo que hacer? Vamos a cerrar la lección. ¿Se necesita de la ayuda de Dios? Dice el último párrafo. ¿Se necesita de la ayuda de los hombres? Yo tengo que involucrarme tanto en lo que Dios me está mostrando como también los hombres. Ya lo mencionaron, ustedes mencionaron una gran cantidad de cosas, paciencia, confianza, oportunidad. Vamos a hacerlo, hermanos, no nos esperemos, ya lo mencionamos, cuando una persona ya está en el último grado, decía nuestro hermano, es bien difícil, en serio, eso va a ser complicadísimo, porque no nos esperemos. No nos esperemos a que, ahorita decimos, pues en la iglesia como que no, pues yo 1, 2, 3 casos, no nos esperemos a que esto supere la situación, vamos a tomar ya acción hoy. Es algo personal, yo no saludo a nadie, bueno, hoy me comprometo a saludar al menos a 3 hermanos, y luego saludo a 5, y luego les pregunto su nombre, y hasta la confianza, hermano, su teléfono, a veces aquí hay unos huecos, ¿dónde están los hermanos? ¿Por qué no vinieron? Hermanos, no te vimos en la semana. Digo, no ponerme a hablar yo a los 60, 70, ¿verdad? Pero podremos organizarnos como sociedades. A ver, hoy no vino el tal hermano, una llamada. Hoy los hermanos músicos, ¿no a veces no notan que falta un instrumento? ¿No lo perciben? Hermano, no vino mi hermano, ¿cómo está? ¿Qué tiene? ¿Hay manera de hablarle? Eso es en lo que me tengo que involucrar. Hermanos, hagamos este ejemplo. Quisiera llevarme más tiempo, pero ya no puedo. Ya es necesario que nosotros tomemos acción en lo que hacemos. Termino con el cuestionario
para que no nos vayamos sin tomar la lección completa. Ya estoy yendo a otra lección, ya me fui a la última. Vienen lecciones importantes, hermanos. ¿Ya se dieron cuenta que a partir de la próxima lección, cómo se titulan ¿ya las vieron? ¿Cómo erradicar la violencia? Resolución a conflictos sin violencia. ¿Qué les parece? Vivir sin violencia, vivir en paz. ¿Nos aportará o no algo la doctrina? Necesitamos esas lecciones. Lo primero es importante, conocer el problema, ya lo mencionamos. Es saberlo, es identificarlo, no permanecer oculto a esas situaciones, por supuesto. Pero también lo importante es lo que sigue, ¿verdad? La otra parte. Dice el cuestionario, según los expertos, ¿con qué se relacionan los conceptos de vida y de muerte? Pues ya se mencionaba, ¿verdad? Con estos dos pulsiones que existen. Según Deuteronomio 30:15, ¿qué trae consigo la vida y la muerte? Conocemos la cita, es el bien, habla acerca del bien y del mal, ¿verdad? Habla acerca de la vida y la muerte. ¿A qué se refiere cuando se dice que los deseos de muerte se proyectan o se introyectan? Ya lo mencionaron ustedes. En lo que sentimos, ¿lo reflejamos en otros o lo puedo reflejar también en quién? También lo puedo reflejar en mí mismo. ¿Es correcto hacer daño a los demás o nosotros mismos? Pues es una pregunta definitivamente no, ¿verdad? No es correcto hacerse daño. Comente, bueno, hay unas citas, ya no las comentamos, pero son parte de las que se mencionaban y la mencionamos ahorita, acerca de amarse a uno mismo, pero también amar a los demás. Menciona algunos conceptos, comportamientos autolesivos que manifiestan abuso en la infancia. Mencionamos ya la pregunta, ¿por qué no se debe agredir a una persona? ¿Por qué no se debe agredir a una persona a sí misma? Insisto, hermanos, una vez que entendemos y que nosotros comprendemos quién es Dios y quiénes somos nosotros, esto es muy claro. Somos el templo de Dios, somos creación de Dios. Y fíjense, si comprendemos este concepto de que somos creación de Dios, aprendemos a respetar mucho a las personas, aún los que son de afuera, porque todos somos creación de Dios, ¿no es así? Entonces, ¿con qué amor y con qué respeto debo de sentir por sus problemas, por sus dificultades, por los que creen o no creen en Dios? Porque todos son criaturas de Dios, ¿no es así? ¿Todos son creación de Dios o nada más los que creen en Dios? Vean lo importante entonces de que podamos arraigar este concepto tan importante. Mencione algunos ejemplos de personajes bíblicos que se suicidaron y cuáles fueron sus razones. Nuestro hermano ya nos mencionó varios, ¿verdad? Que sí hay muchos en la Biblia. Y las razones, pues bueno, nos llevaría aquí otras 2 horas. ¿Por qué no es correcto quitarse la vida? Nos regresa a la misma idea, hermanos. El cuaderno nos trata de reforzar la idea de quién es Dios y que somos creación de Dios. Y ya lo leímos, eso creo que hasta ya lo dominamos, ¿verdad? Dios es el dueño de ¿qué? A Él pertenece la vida y la muerte. Por eso es que vamos a entender esta idea de lo que no es correcto. Completamente de acuerdo con ustedes. No vamos a llegar con esta pregunta, ¿verdad? Con alguien que está al borde, decían los hermanos, del suicidio, ¿sí? O sea, nosotros lo estamos analizando porque tenemos el conocimiento. ¿Podemos hacer lo que sea con nuestro cuerpo? Bueno, esta es una pregunta muy personal. Es una pregunta muy personal que tenemos que hacernos. Pero desde luego que coincidimos en que pues vamos a hacer lo que mejor sea para nuestro cuerpo. Pero ya vimos que hay quienes, pues sí, hermanos, la verdad es que hay quienes sí llegan a lastimarse y hay quienes ya no desean, hay quienes ya no quieren su cuerpo. Entonces, nos da las citas. Nosotros también, por eso les digo, es importante que lo comprendamos nosotros, para poder tener la sensibilidad con quienes hacemos estas preguntas y van a contestar lo contrario, ¿no les parece? Entonces, es cierto, seamos muy cuidadosos y sepamos qué palabras debo de dirigir a las personas que lo necesitan. Estoy completamente seguro que en los libros de la Biblia hay muchas frases, hermanos, muchas palabras que pueden darle a las personas confort. ¿Las conozco? Pues si no es así, hermanos, vamos a darle una ley de la Biblia. ¿Dónde pueden ser? ¿Qué libro les parece a ustedes que pueden ayudar? ¿Apocalipsis? ¿Qué libro puede ayudar a confortar? ¿Dónde podemos encontrar? Muy rápido, a los libros. Salmos, Proverbios, Cantares ayudará. Lamentaciones. No, Lamentaciones no, espérame, pues ese da otros conceptos. El libro de Génesis, ¿podemos encontrar algo en Génesis? Es importante que conozcamos nuestra doctrina, que conozcamos la Biblia, en dónde puedo encontrar las frases, las palabras correctas para que a una persona le ayude a salir de esa situación. ¿Qué debemos hacer si aparecen en nosotros ideas de muerte o de autolesión? Hermanos, lo primero es reconocer a Dios. Eso es importante, que reconozcamos a Dios en todo. Siempre hay que reconocerlo. Y es importante que estemos nosotros alertas, sí, pero estemos unidos como sociedad, como familia, como hermanos. No seamos ajenos unos de los otros. Hay situaciones en donde Pablo dice a los hombres, a los viejos, como tus padres, a las ancianas, como si fuera tu mamá. O sea, fíjense el compromiso que tengo yo con el hermano, lo que debo de sentir por él. Porque estoy viendo que mi papá está en una situación difícil, ¿qué voy a hacer?
No lo voy a dejar, ¿o sí? ¿Voy a que mi papá se vaya? Decían por ahí un hermano y tiene razón. Hay hermanos ya en cierta edad que ya dicen, no, ya no quieren tomar, se descuidan, ya no. Pues como a tu padre, dice la Escritura, procúralo, cuídalo. Son situaciones, hermanos, que pues vamos a ir avanzando así, miren, dice la Escritura, de fe en fe, de gracia en gracia. Empecemos por lo básico, empecemos por lo esencial, y yo estoy seguro, hermanos, que con la ayuda de Dios, con la ayuda de los hombres y nosotros mismos, podremos lograr erradicar esto que el cuaderno quiere. Ese es el propósito, que esta violencia se erradique y confirmar que esto no es bíblico. Hermanos, es la lección del día de hoy. Pasa a vosotros.